Bueno, las candidaturas, claro que podemos, son listas y son propuestas de compañeros y compañeras de Podemos que en el territorio, en el trabajo local y en los círculos se identifican con la orientación política aprobada por una amplísima mayoría en la pasada Asamblea de Otoño de Podemos. Esta línea entronca en lo organizativo, en lo discursivo y en lo estratégico con el trabajo y el rumbo mantenidos desde que nacimos en el Teatro del Barrio, aquel 17 de enero, hace ya casi un año, y que hemos seguido durante la campaña electoral a las elecciones europeas y que coinciden también con la gestión y con la conducción del caudal de expectativas que ha recibido Podemos desde entonces, en el tiempo político acelerado y abierto por la descomposición del régimen y obviamente por nuestra irrupción. Así constituye la orientación estratégica que nos ha permitido llegar hasta aquí. Hacer el mejor uso de la creatividad y de la inteligencia colectiva y convertir las ganas de transformación en una posibilidad real de cambio. Esa es nuestra trayectoria y estamos muy orgullosos y orgullosas, y además la mejoramos y la adaptamos cada día con las aportaciones de todas esas personas que durante este camino se han ido sumando al proyecto. Partimos de dos ideas fuerza en las candidaturas, claro que podemos. Por un lado, el acuerdo que nos contenía como sociedad está agotado. Está roto por arriba por una minoría privilegiada que se ha colocado por encima del Estado de Derecho y ha secuestrado la democracia. Solo así ha sido posible la maniobra de saqueo y de empobrecimiento que nos ha colocado en una situación social y económicamente dramática. Frente a esta situación es necesario recuperar la política y las instituciones para la gente, así como construir un pueblo que reclame y ejerza su soberanía. Las condiciones para esto ya están dadas. Hay una mayoría social de ciudadanos y ciudadanas que, frente a la ofensiva y la desvergüenza de la minoría privilegiada, exigen un cambio de rumbo para un país más equitativo, más próspero, más sostenible y sobre todo más justo. Se puede construir una mayoría política nueva, con gentes que vienen de sensibilidades y de identificaciones muy distintas, o del hartazgo o de la resignación política. Se puede articular un nuevo acuerdo, amplio y transversal, que aísle a la casta y sus pagadores y ponga las necesidades de la gente y el protagonismo popular y ciudadano como ejes centrales del nuevo ciclo político. El tiempo que vivimos, por tanto, es extremadamente fértil, pero está marcado por la urgencia y la profundidad de los retos que enfrentamos en una disyuntiva histórica en la que la diferencia fundamental no está hoy entre quienes se identifican con la izquierda o quienes se identifican con la derecha, sino entre democracia y oligarquía, entre el poder de la gente o el poder de la casta. Estas son las coordenadas de la batalla en nuestro tiempo. La candidatura Claro que Podemos Donostia está formada por un equipo cohesionado, con un equipo de personas que trabajan juntas en una misma dirección. En esto, los equipos Claro que Podemos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, han sido los únicos que han sabido solucionar el binomio eficacia y participación, llevando a Podemos como formación al primer puesto. Las candidaturas Claro que Podemos están conformadas por todas esas personas que han entendido y que comparten este diagnóstico y esta apuesta que os he contado. La única capaz de construir esa mayoría política nueva que necesitamos. Son las candidaturas que aseguran esta orientación en los municipios y de quienes quieren construir un Podemos al servicio del cambio, que no repita los errores de minorías pasadas autosatisfechas o encerradas en sí mismas. En lo organizativo, las candidaturas Claro que Podemos responden a la máxima que ha guiado el desarrollo de Podemos, y es que la democracia le pertenece a la gente. Para levantar un instrumento de cambio hay que confiar en la gente. Las decisiones fundamentales en Podemos, por tanto, las tiene que tomar la gente. No solo quienes tienen más tiempo o quienes tienen una mayor trayectoria política. No,
Las candidaturas Claro que Podemos son las que aseguran que Podemos siga siendo una herramienta abierta a la ciudadanía y no un club cerrado en el que solo caben los militantes. Que no se me malinterprete con esto, los militantes son imprescindibles y sin ellos no existiría Podemos. Las candidaturas Claro que Podemos comparten también la convicción de la importancia medular de los círculos como espacios de discusión, como espacios de formación, de trabajo territorial en lo cotidiano. Pero al mismo tiempo son fundamentales esas personas que faltan. Esas personas que nos miran con expectativas, pero que todavía están indecisas. Esas personas que están deseando convencerse. El trabajo de los círculos es, por tanto, decisivo para enraizar en el territorio y en la vida cotidiana, sumar voluntades e inteligencias y tender la mano y construir Podemos desde abajo, pero para la gente. Los candidatos y candidatas de Claro que Podemos Donostia son compañeras y compañeros que han decidido dar un paso adelante, comprometerse en su municipio y ofrecer lo mejor de sus capacidades para la victoria de la mayoría maltratada. Son la mejor garantía de que el camino recorrido hasta ahora a nivel estatal continúa exitoso y se adapta al ámbito municipal. Con compañeros y compañeras como ellos, claro que podemos. Mil gracias. Yo soy Nagua Alba del Consejo Ciudadano Estatal y os dejo con Ana Sansinenea, candidata a secretaria general. Bueno, kaixo, arratsaldeon, lehenik eta behin aurkezten garen hautagaitza guztiaren izenean, eskerrak eman nahi dizkiet, bai Nagua Albari, estatuko mailako herritar kontseiluko kidea eta saren koordinatzailea, bai Juan Carlos Monederori, estatu mailako herritar kontseiluko eta koordinazio kontseiluko kidea, gaur hemen guri sustengua emanez egoteagatik. Eta baita bereziki zuei gaur hona hurbildu zareten guztioi zuen interesa eta laguntza emateagatik. Hasi nahi nuke guk Donostiako Kontseilu Herritarrerako aurkezten dugun hautagaitzari buruz hitz egiten. Gurea talde kohesionatua anitza adin lan eta jatorri ezberdinekoak gara. Osasun arloan, hezkuntzan, ekonomian, kulturan, justizian eta enpresa txikian ezituak. Talde paritarioak gizon eta andren artean, transversala, politikoki sentsibilitate ezberdinekoak, baina helburu berdinarekin, hau da, demokrazia jendearentzat berreskuratzea. Gutxiengo privilegiatu batek gehiengo soziala arpilatu eta pobretu egin du. Horregatik, uste dugu gehiengo politiko berria eraiki behar dela. Guztion artean hitzarmen berri bat eratuz, jendearen beharrak eta herritarren protagonismoak ardatz nagusiak direlarik. Gure taldea prestatua, ilusioz betea eta gogo handiz lan egiteko prest, herritarren benetako indartzea bilatzen duena da. Erabakia izan behar den moduan zuen eskuetan egongo da. Gure proposamenetatik garrantzitsuenetariko bat zirkuloak auzoetara zabaltzea da. Donostiak 22 auzo ditu eta guk nahi dugula da horietako auzo bakoitzean zirkulu bat egotea. Guretzat lehentasun bat denez indarrarekin bultzatuko dugu helburu hau lortzeko. Guretzat zirkuluak eztabaida eta ekintzak sortzen diren lekuak dira, Podemos kaletara eramateko tresna. Funtsezkoa da guretzat herritarrak inplikatzea, parte hartzea har dezan eta Donostiari buruz erabakitzeko protagonismoa izan dezan. Horretarako guk Donostiako mugimendu sozial elkarte eta agente sozialekin kontsultatu egingo dugu, beraien beharrak eta diagnostikoak entzunez, eta hiriaren arazoak zehazki zein diran jakiteko. Hain zuzen ere horregatik, udal herritar kontseilurako aurkezten dugun zerrendan, aurretik esan dudan bezala, arlo ezberdinetan jaioak garen pertsonak gaude.
Osasun arloan, administrazioan, justizian, hezkuntzan, heziketan, kulturan, kiroletan eta bar. Guk hortik ondorioak atera nahi ditugu eta gai bakoitzeko adituekin lan egin ondoren, hiriarentzat programa bat eratu, beti ere inskrituak baieztatua izan beharko delarik. Podemosen erabakiak herritarrak dute, erabaki garrantzitsu guztiak donostiarrek hartu beharko dituzte, izkibaratzerekin bakarrikan nahiko da horretarako. Eta horregatik, nik azkenik hemendik gure hautagaitzarako, claro que Podemos hautagaitzarako bozka eskatzen dizuet, guk lana egin ahal izateko. Gazteleraz egingo dizuet berdina. En primer lugar, buenas tardes. En primer lugar, en nombre de toda nuestra candidatura, agradecer tanto a Ana Alba, miembro del Consejo Ciudadano Estatal y coordinadora de redes, como a Juan Carlos Monedero, que vendrá ahora, miembro del Consejo Ciudadano y del Consejo de Coordinación, el que estén aquí hoy apoyando nuestra candidatura. Y también, sobre todo, agradeceros a todos los que habéis venido aquí a este acto, vuestro interés y vuestro apoyo. Quería empezar hablando de la candidatura que presentamos para este Consejo Ciudadano de Donostia. Nuestro equipo es un grupo cohesionado, plural, de edades, trabajos y procedencias diversas, formado por personas que conocen el mundo de la sanidad, la educación, la economía, la cultura, la justicia y la pequeña empresa. Un equipo paritario en hombres y mujeres, transversal, con distintas sensibilidades políticas y con un objetivo común: recuperar la democracia para la ciudadanía. Una minoría privilegiada ha saqueado y empobrecido a una mayoría social. Por eso queremos ayudar a construir una mayoría política nueva. Y entre todos podemos articular un nuevo acuerdo amplio y transversal que aísle a la casta y ponga las necesidades de la gente y el protagonismo popular como ejes centrales. Somos un grupo preparado, ilusionado y con muchas ganas de trabajar para conseguir un verdadero empoderamiento ciudadano. Y la decisión, como debe de ser, pues estará en vuestras manos. Una de nuestras principales propuestas es abrir círculos en los barrios de Donostia. Donosti tiene 22 barrios y queremos que en cada uno de ellos haya un círculo. Para nosotros es algo prioritario que vamos a impulsar. Entendemos los círculos como lugares donde se generan debates y actividades y que sirven para llevar Podemos a las calles. Es esencial implicar a la ciudadanía, hacerla partícipe y protagonista para poder decidir sobre Donostia. Para ello, consultaremos con los agentes de la sociedad civil, asociaciones y movimientos sociales retomo. Digo que para ello consultaremos con los agentes de la sociedad civil, asociaciones y movimientos sociales para conocer concretamente los problemas de la ciudad. Precisamente por eso presentamos una lista al Consejo que, como he dicho, cuenta con personas expertas en distintas áreas: sanidad, administración, justicia, inmigración, educación, igualdad, comunicación, cultura, deporte, etc. De ahí queremos sacar conclusiones y, tras trabajar con expertos en cada materia, realizar un programa asumible para la ciudad que siempre estará validado por los inscritos. En Podemos, el poder lo tiene la ciudadanía. Todas las decisiones las tomarán los donostiarras y para ello es suficiente con inscribirse. Y aprovecho para pediros que participéis en este proceso y que nos deis el voto a esta candidatura de Claro que Podemos. Y ahora doy paso a mi compañera de candidatura, Ana San Román. Hola. Bueno, buenas tardes. Esta es la primera vez que hago una cosa como estas. ¿Y por qué? A pesar de que por dentro saldría corriendo, me voy a quedar aquí porque creo que estamos en un momento de emergencia social.
Nos han robado los derechos que se habían conseguido desde hace mucho tiempo, que la ciudadanía había conseguido. Nos están robando la justicia, la educación, la vivienda, el empleo. Nos quieren hacer creer que esto consiguieron los partidos. Los partidos nunca han conseguido nada para nosotros. Nada que no haya la gente, el pueblo, empujado y hecho presión para que se consiga. La única manera y los únicos que van a conseguir que nos devuelvan los derechos, somos nosotros. Somos la gente normal. Somos la ciudadanía. Podemos es una herramienta para que la ciudadanía consigamos hacernos con la posibilidad de decidir para recuperar todos estos derechos. Estoy un poco nerviosa, sigo. Es que no es fácil, no es fácil. Yo cuando me pongo nervioso canto, así que... Mejor que no. Déjalo. Como digo, Podemos es una herramienta, pero es una herramienta que no nos dice lo que queremos conseguir en el futuro. Es una herramienta desde el momento cero que empezó Podemos, ha empezado a hacer todo aquello que quiere conseguir en la sociedad, lo ha empezado a hacer en sí mismo. Podemos, todo los principios, todas las grandes decisiones en Podemos, las hemos decidido todos aquellos que hemos querido participar. No pedimos, desde Podemos no se pide la confianza. La confianza nos ha traído hasta este presente que tenemos ahora, este presente que no queremos. Pedimos la colaboración, pedimos la participación, participar cada uno como pueda, participar con una queja, participar con una idea, participar acudiendo a los círculos, cada uno como pueda, pero Podemos no es nada sin la participación de todos vosotros. Juntos pensamos mejor y juntos vamos a encontrar las mejores soluciones. De alguna manera nos quieren enseñar 2 habitaciones de la casa, esas 2 habitaciones que acaban de limpiar, esas 2 habitaciones que están expuestas para que veamos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nos den las llaves. Queremos que nos den las llaves de la casa, queremos entrar hasta la cocina, queremos ver qué hay dentro de los cajones, ordenar la casa, limpiar la casa, porque esa casa es nuestra, porque las instituciones son nuestras y las vamos a recuperar. Y juntos podemos, claro que podemos. No se puede. ¿Canta? No, ya no canto más, te toca. Bueno, y ahora Juan Carlos Monedero. ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! Sin esta inda, qué bueno. Mi abuela, que era sabia, el otro día, claro, me cansó tanto, Inda, que le dije, porque claro, siempre que ves a Inda, siempre te dice, Venezuela, Irán, y tú, la Gürtel, Paracuellos, y dices, el robo, el Bankia, Venezuela otra vez. Y ya dije, pero Inda, decía mi abuela que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre que voy a un sitio me acuerdo de Trillo, que estaría aquí y diría, hola Bilbao, ¿no? Una cosa así, pero no. Mira cómo te lo pasas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la gente de los círculos, que son las que permiten, ¿no?, que estos actos tengan lugar. Hemos faltado mucho de Euskadi, creo que teníamos que haber venido más, ¿no? Entonces, que sepáis que empezamos a pagar esa deuda, y aquí estamos con vosotras y vosotros. Muchas gracias por vuestra paciencia y gracias por la invitación. Fijaos que basta ver, como siempre ya nos ocurre, que hay casi tanta gente fuera como gente dentro, ¿no? Y eso implica que se ha generado una ilusión tan enorme
que no la van a poder apagar con críticas, con mentiras, con infundios. Yo creo que se ha despertado algo que decía Víctor Hugo, y le gustaba mucho repetir a Marx, que nada tiene más fuerza que una idea cuando le ha llegado el momento. Y van a intentar, ya digo, construir mucha basura, pero no la pueden, toda esa basura no va a ser suficiente, ¿no?, para esta ilusión que se ha despertado. Ayer estábamos en un acto en Madrid y veíamos que la gente lleva camisetas de Podemos, ¿no? Y dices, ¿quién puede hoy ir vestido, ¿no?, de una formación política? Y nosotros pensamos, fijaos, que hemos sido capaces, ¿no?, de ser nosotros mismos, de ser ciudadanos que, sin tener que cambiar nada de cómo somos, hemos dado un salto como ciudadanas y ciudadanos para hacer política, ¿no?, pero sin dejar de ser quienes nosotros somos. Algo estaremos haciendo bien, ¿sabéis por qué? Porque la gente ve que somos como el resto de la gente. No ven cómo ocurre con otros partidos políticos, que hay un distanciamiento. Y fijaos que eso sí que nos hemos dado cuenta desde que nosotros estamos en apenas estos meses en marcha. Hay algunos que intentan imitarnos, ¿no? El otro día alguien decía que Pedro Sánchez se pone camisas blancas y corbatas para intentar parecerse a Pablo Iglesias, y lo que le ha salido es que se parece a Julio Iglesias, que no es broma, es que había una foto y entonces era clavado, ¿no? Entonces dices, pero no imites a nadie, intenta ser tú mismo. Fijaos que es muy hermoso que volvamos otra vez a emocionarnos con la política. Parecía imposible, parecía que estaba casi vedado que volviéramos a encontrar tiempo y ganas. A mí siempre me ha gustado mucho una frase de Oscar Wilde que decía que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, ¿no? Fijaos que lo malo de la democracia podría ser que nos va a quitar muchas mañanas y muchas tardes, pero estamos volviendo a hacerlo con mucha ilusión, con muchas ganas. Así que muchísimas gracias por la invitación y gracias a esta ciudad. Por cierto, los de Podemos no tenemos nada en contra del alcalde de esta ciudad y les saludamos sin ningún tipo de problema. Los saludamos sin ningún tipo de problema. Bienvenido sea esta buena relación que tengamos entre diferentes fuerzas políticas. Fijaos que nosotros en diciembre del año pasado, cuando decidimos ponernos en marcha, teníamos un poquito de susto. Teníamos un miedo, lo contaba ahora mismo allá afuera, de que nos latinoamericanizasen nuestro país, pero no como está ocurriendo ahora en América Latina, que países como Brasil han sacado a 30 millones de personas de la pobreza. No. Teníamos miedo de que hicieran en España, fijaos, lo que ocurrió en América Latina hace 30 años. Que de repente, fijaos, se rompiera el contrato social y donde prácticamente 2/3 de la ciudadanía no hicieran falta, mientras que 1/3 de la ciudadanía funcionara. Y de repente, fijaos, empezamos a ver una serie de cosas que nos asustaron profundamente. Vimos que estaban expulsando a los jóvenes de nuestro país. Vimos que estaban expulsándolos y que buena parte de nuestros alumnos ya estaban resignados, dispuestos a asumir que, como decía Juventud Sin Futuro, las únicas salidas que tienen los jóvenes en España son por tierra, mar y aire, ¿no? Es decir, que la única salida que tenían era ir fuera a buscar trabajo. Y fijaos que eso nos asustó, porque los jóvenes suelen ser los que portan, por su mayor generosidad, la capacidad también de la protesta. Y veíamos que con los jóvenes aquí iba a haber un gamonal todos los fines de semana. Esos jóvenes que habían hecho todo lo que le habían dicho los mayores que tenían que hacer para poder ganarse la vida, y de repente, cuando habían cumplido con todos sus deberes, le decían: no, ahora no hay espacio para ti, si quieres trabajar vete fuera de este país o forma parte de ese 1 de cada 2 jóvenes en paro en el conjunto del Estado. Fijaos que nos asustó ver que a los jóvenes se les estaba resignando a dejar de pelear. Vimos que a los parados de larga duración les estaban diciendo: tú no eres rentable y tienes que asumir que no eres rentable. Y por tanto los parados de larga duración estaban empezando a echarse la culpa a sí mismos de lo que ocurría. Y eso es lo peor. Sabéis que en Estados Unidos no hay pobres, hay losers, perdedores. Y la diferencia entre ser un pobre o ser un perdedor es que si eres un perdedor te echas tú la culpa a ti mismo y por tanto dejas de protestar. Veíamos que las mujeres eres otra vez sospechosas. Las mujeres eres otra vez responsables de no cuidar a vuestras familias, complicar el mundo laboral, ser dueñas de vuestro propio cuerpo y hacer con él libertinaje. Y de repente, fijaos, si las mujeres sois 1 de cada 2 ciudadanos, el convertiros otra vez en sospechosas de alguna manera también os desactivaba. Y yo siempre aprovecho para decir algo. Fijaos que cuando el Partido Popular, todo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del aborto para retrotraer 35 años el derecho que habíais conseguido,
darle 35 años marcha atrás, al principio las mujeres os quedasteis en shock y los hombres, como siempre, pensamos que eso no iba con nosotros. Y al principio, fijaos, cuando estos canallas solamente tomaron esa medida porque pensaban que les iba a dar votos, las mujeres mayores, las que habíais peleado por ese derecho, entrasteis en shock, y las más jóvenes no entendían muy bien qué estaba pasando, porque habíamos dejado de entender que las luchas de ayer son los derechos de hoy, y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Pero ¿sabéis qué pasó? Que las mujeres de pronto dijisteis, o echamos mano de la memoria o estamos perdidas otra vez. Y fuisteis vosotras, no los hombres, las que tirasteis de memoria y dijisteis, si tenemos el derecho sobre nuestro propio cuerpo es porque peleamos en su día. Y volvisteis a salir a la calle y os organizasteis y mandasteis a Gallardón a donde corresponde, que es al basurero de la historia. Gracias, mujeres por vuestra lucha. Porque fuisteis vosotras, no fueron los hombres. Y nos recordasteis, fijaos, las mujeres, fuisteis las que nos recordasteis otra vez esa frase, de que los derechos de mañana van a ser las luchas de hoy. Fijaos que igualmente a los economistas les empezaron a, de alguna manera, a pagar más dinero. Es como nuestro filósofo nacional, el Roto, que había un tipo que decía, cada vez que digo que a los obreros les bajen el salario, a mí me lo suben, ¿no? Y los economistas, fijaos, empezaron a decir que no había alternativa, que las cosas eran así. Y empezaron a justificar con sus cuentas económicas ese discurso de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y empezaron, fijaos, a construir un discurso académico donde no había nada que hacer. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. ¿Cuántas discusiones tengo yo en televisión con supuestos economistas que te dicen, es que no conocéis las reglas de la economía? Y yo les digo, es que no me da la gana conocer tus reglas de la economía. Me enseñó uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, algo que siempre marcó mi manera de pensar y que creo que está en el corazón de Podemos. Era un maestro zen que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar lo que existía y lo que no existía, lo que era verdadero y lo que era falso, lo que era verdad y lo que era mentira. Y llegó el día de la última lección y le manda a llamar al salón de los pasos perdidos, lo pone ahí abajo, le pone una vara de almendro encima de la cabeza y le dice, si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. O sea, la única solución es que le quites una vara al maestro y le digas, ¿y ahora qué? ¿Listo? ¿No? Decía mi maestro Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario, que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible porque con tus reglas me vas a dar con el palo en la cabeza, tenemos que inventar una nueva dimensión. Estamos hasta las narices de los economistas que nos dicen, es que hay que pagar la deuda, y nosotros te hemos dicho, cuidado, hay que discutir eso. Y nos decían, estáis locos, eso, no conocéis las reglas de la economía, hasta que viene el Financial Times y nos dice, los únicos que tienen una propuesta sensata para enfrentar el tema de la deuda son los de Podemos. Pues ala, toma, el Financial Times, joderos, ¿no? Es decir, que no es que lo haya dicho. Y fijaos, es que el planteamiento es absolutamente claro. Y yo lo decía a estos economistas en las discusiones, es que en los últimos 4 años tenemos 800.000 niños más pobres. Y tú quieres seguir engordando a ese 1%. Ese 1% que a través de esas desigualdades luego genera las burbujas. Porque claro, ganan tanto dinero y ¿para qué lo van a invertir en industrias productivas si no tenemos dinero para comprar las cosas? ¿En qué lo invierten? En especulación. Y por eso constantemente hacen burbujas que al final nos empobrecen todavía más. La desigualdad que se ha generado por culpa de esta estafa financiera, por esta estafa de la deuda, la desigualdad está acabando con las economías ya no de África, ya no de Asia, ya no de América Latina, sino también, fijaos, del continente europeo. Y hay que enfrentarlo. Igual que en el año 39 tuvimos el coraje en Europa de enfrentar al fascismo, ahora hay que enfrentar a este cuarto Reich financiero. Y cuanto antes lo hagamos, antes dejaremos de sufrir. Fijaos que estos economistas insisten, no tenéis ni puñetera idea de lo que son las reglas de la economía y les seguimos insistiendo. Pero si es que el año pasado debíamos 17.000 millones de deuda y este año debemos 37.000. Y es que podemos deber el año que viene 60.000 millones. Estamos todas las españolas y españoles trabajando para pagar solamente, no el principal de la deuda, sino para pagar los intereses. Si nos estamos desangrando, si ya no podemos más, sois parásitos que estáis matando al animal que parasitáis, dejando respirar un poco, porque si no, no vais a poder seguir ordeñándonos, ¿no?
y hay economistas inteligentes que se dan cuenta, hay que frenar esto. Y fijaos que el coraje nuestro de no aceptar las reglas de estos caraduras, que cada vez que decían que teníamos que arreglar, yo me acuerdo mucho, me recuerdan al Padrino. Que sabéis que en el Padrino dicen, el que venga a ofrecerte el pacto, ese es el que ha negociado con los mafiosos, ¿no? Entonces siempre esos economistas que vienen a decirte, no, tenéis que hacer caso porque si no va a ser peor. Esos siempre, fijaos, con ese discurso lo que hacen es elevar su cuenta de resultados, invariablemente. Son economistas que no están trabajando para la gente, están trabajando para esos mismos. ¿Cómo no recordar, fijaos, en una de esas discusiones con uno de esos economistas cuando dijo, pues yo sacaré mi dinero de España, fijaos. Siempre ya. Fijaos que todavía no estamos en las elecciones generales y ya están planteando, cuidado, que si ganan los de Podemos, sacaremos el dinero de España. Bendita democracia la que tiene esta gente en la cabeza. Fijaos que también nosotros nos hemos dado cuenta de estas cosas, porque no somos ingenuos, y por eso estamos planteando que este tipo de soluciones no las vamos a conseguir nosotros solos. Porque los problemas que tenemos nosotros son idénticos a los problemas que tienen los portugueses, los problemas que tienen los griegos, los problemas que tienen los italianos y los problemas que tienen los franceses. Y por tanto lo que tenemos que hacer es reinventarnos una Europa que realmente vuelva a ser otra vez deudora de esa Europa que nos enorgullecía y no de esta Europa que ahora nos da tanta vergüenza. Bueno, volviendo a lo que os decía que teníamos la sensación de que nos estaban de alguna manera convirtiendo otra vez en una América Latina resignada donde una parte importante de la gente tirase la toalla. Os decía que parados de larga duración, jóvenes que se van, mujeres que son sospechosas, economistas justificando el modelo económico, los medios de comunicación diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y luego, si eso no bastara, incrementos de la represión, como la ley Mordaza. Que si todavía la gente, pese a todo esto, protesta, vamos a castigarla. Me decía el otro día un expreso franquista que en el año 74, en la dictadura, tirar un cóctel molotov te suponía 4 años de cárcel. Hoy, resistirte pasivamente a la policía te puede suponer 9 años de cárcel. Fijaos que hay una cosa que a veces hay gente que no lo entiende. Y nosotros sí lo repetimos porque lo conocemos. Fijaos que hay mucha policía que está hasta las narices de que le den órdenes de reprimir a su pueblo. Y lo que quieren es recibir la orden de detener a estos sinvergüenzas que hacen que el pueblo tenga tantas necesidades. No les regalemos a ellos la posibilidad de que el ejército, de que la policía sea de ellos. Hagamos lo posible, fijaos, hagamos lo posible para que esos sectores que también son trabajadores, pensémoslos en términos de presente y de futuro, no estén en contra de nosotros cuando dentro de unos meses ganemos las elecciones. No nos engañemos al respecto. Estamos, fijaos, pensando en términos de ganar y gobernar este país. Y pensemos que hay mucha gente decente en muchos sitios. Claro que hay mucha gente indecente también en muchos sitios, pero tenemos que confiar, y esta es una de los elementos centrales de Podemos, tenemos que confiar que en la gente corriente hay posibilidades fuera de lo corriente, y que en la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Os decía, por tanto, fijaos que en diciembre nos asustamos. En diciembre tuvimos el susto de pensar que iban a cambiar el contrato social en nuestro país, que de repente nos iban a resignar. Y que viene a dar esa situación con 200 desahucios diarios, con 45.000 universitarios que este año no están en las aulas, con las pensiones prácticamente congeladas al tiempo que los abuelos tienen que pagar muchísimo más dinero por las medicinas, pagar mucho más dinero por la electricidad, con recortes en la sanidad, con recortes en la educación, al mismo tiempo con esta corrupción que si nos descuidamos iba a ser absolutamente impune, con los delitos que prescriben, con la posibilidad a través de sus abogados carísimos retrasar los juicios para que al final pierdan todo tipo de posibilidad de realmente ejercer la ley y la justicia. Pensábamos, fijaos, que con toda esa situación, si cambiaban el contrato social, estábamos perdidos. Y eso es lo que nos llevó a dar un salto. Contaba ya afuera que cuando hice el libro sobre la transición, para intentar entender el espíritu de la época, me fui a buscar los chistes gráficos. Porque los chistes gráficos, fijaos, te dan mucho la clave de lo que estaba la gente sintiendo en ese momento. Para no ser injustos y escribir desde la actualidad aquella época, yo no quería ser injusto, pero tampoco quería creerme el relato oficial de la transición. Y aprovecho para decir una cosa que cuento mucho y que es, de alguna manera, la conclusión que yo saqué escribiendo ese libro. Fijaos, leyendo un estudio sobre la Comuna de París de 1871, me encontré una imagen que me sobrecogió. Derrotados los comuneros y las comuneras que habían intentado asaltar los cielos.
que habían luchado contra la monarquía francesa y también contra Bismarck y habían sido derrotados por las dos grandes potencias luchando contra esas locas y locos que sentaron las bases de muchas de las cosas que hoy estamos buscando, de derechos laborales, de igualdad de la mujer, de separación de iglesia y Estado, de cooperativas, de ayudas, de impedir los desahucios. Todo eso estaba en la Comuna de París. Derrotados, fijaos, llevaban encarcelados a los últimos comuneros que salían de Montmartre en París, y un general a caballo dice a un cabo: sácame de la recua de presos, sácame a los que tengan el pelo gris. ¿Por qué? Que me saques a los que tengan el pelo gris. Los desata, los saca, y el general allí, frente a una pared, los fusila. El cabo dice: ¿pero por qué ha hecho usted eso? Y dice: porque si hoy en 1871 estos que tienen el pelo gris están aquí, en 1848, cuando la anterior revolución, ya sabían qué estaban haciendo. Si se levantaron en 1848 y se han vuelto a levantar ahora, saben lo que están haciendo, y por eso hay que fusilarlos. ¿Y sabéis por qué recuerdo esto ahora? Porque nos están diciendo que la democracia aquí la trajo el rey, o la trajo Fraga, o la trajo Suárez. Mentira, la trajisteis los que tenéis el pelo gris, que estáis aquí y que seguís peleando. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Ya basta de mentiras. Y fijaos que en el relato parece que no había pueblo detrás de la transición. Parece que detrás de la transición solamente estaban las élites, los padres de la Constitución. Podía haber habido alguna madre, no, eran todos los padres de la Constitución. Y fijaos que el pueblo no teníamos madurez suficiente como para enfrentar una discusión constitucional. Y fijaos que todavía a día de hoy, y luego estos caraduras que nos estaban diciendo que no teníamos, decían que la transición era maravillosa, pero que nosotros como ciudadanas y ciudadanos no teníamos la madurez política suficiente como para discutir una constitución. Y de repente, fijaos, el Banco Central manda un memorándum secreto y nos cambia la constitución con agosticidad y alevosía. Y el Partido Popular y el Partido Socialista pactan reformar el artículo 135 de la Constitución, que da prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y argumentan ellos mismos que, como es el artículo 135 y no está dentro de los artículos que tienen salvaguardas constitucionales, no hace falta un referéndum. Y nosotros decíamos: pero oiga, que está usted dinamitando el artículo 1 de la Constitución, que dice que España es un Estado social. No. Te sacaban sus condiciones de leguleyos. No, como no está en la parte del núcleo duro del título primero, no hace falta que la gente opine. Y al final, fijaos, cambian la Constitución ellos, porque se lo mandan países de fuera, y en cambio el pueblo no tiene la posibilidad de cambiar las cosas. Y aquello, fijaos, nos iba también revolviendo las entrañas. Fijaos que, ¿cómo no recordar esa constante implicación de que el pueblo tiene que simplemente cada 4 años votar eso de vota y no te metas en política, ¿no? Es decir, que simplemente acudiéramos a las urnas, y ahí el artículo 67.2 de la Constitución, fijaos, niega el mandato imperativo. Es decir, que vosotros y vosotras no podéis mandatar a ningún político hasta dentro de 4 años, porque lo prohíbe el artículo 67.2. En cambio, fijaos, cuando el Parlamento español votó ese anteproyecto de ley de retrotraer 35 años el derecho al aborto, el voto era secreto, pero el 100% de los diputados y diputadas del Partido Popular votaron lo que les había mandado Rajoy. Y uno decía: ¿cómo es posible que el pueblo, que supuestamente es soberano, no pueda mandatar a sus políticos y en cambio los políticos pueden mandatar a los diputados? ¿Esto qué tipo de democracia es? Y fijaos que empezamos a plantear: hay que devolver al pueblo lo que es del pueblo. Y ahí, fijaos, solamente con expresar este pensamiento nos convertíamos en radicalmente peligrosos. Bueno, os decía que cuando me fui a la transición a buscar chistes de la época, me encontré maravillas. ¿Sabéis por qué? Por lo que os decía hace un momento. Porque la transición la hicisteis muchas de vosotras y de vosotros, pero el relato de la transición nos lo han ganado. Y el relato de la transición es de ellos. Y el relato de la transición es que parece que sin el rey Juan Carlos aquí no hubiera habido transición. Pero ¿quién montó el 23F? ¿Es que acaso no fue la Casa Real la que estuvo detrás del 23F? Es que eso ya se sabe, eso no son especulaciones. Aunque claro, igual mañana también me hacen otra querella. Cada vez que digo algo tengo una querella. Madre mía, voy a vivir. Luego las querellas, fijaos, muchas de las querellas que nos hacen después se quedan en nada, Es decir, 5 columnas. Se querellan contra Monedero porque ha dicho que
en los lugares más conflictivos durante la transición, se distribuyó heroína. Y de repente se creían contra... Después del juez, hace una semana, el juez dijo que libertad de expresión y que no había ningún tipo de caso. Eso luego no sale en ningún lado. Aunque es verdad que el fiscal... ¡Qué independencia los fiscales! ¡Qué independencia! Fijaos cómo será la independencia de los fiscales que incluso se han cargado a Torres Dulce, ¿no? Les parecía poco, ¿no? Les parecía poco y se han cargado. Una buena señal, ¿eh? Cuando ya el Partido Popular tiene que ir contra los jueces y los fiscales, es que está muy acorraladito. Está muy, muy acorraladito. Bueno, os decía que me fui a buscar chistes de la época y me encontré joyas, ¿no? Había un tipo franquista hablando con uno joven diciéndole, pero hombre, habernos dicho que la democracia era esto y lo hubiéramos traído mucho antes. Otro que me gusta mucho, que era una crítica también, fijaos, a los planteamientos, ¿no? de Gila siempre con humor negro, ¿no? Siempre hay con... O sea, me da un poco vergüenza contarlo, pero es que bueno, no lo cuento. Bueno, sí lo cuento. No, porque es que es como... Gila, pido disculpas, pero Gila siempre es como... Entonces hay un señor mayor ya ahí, que está el hombre en su silla de ruedas, mayor, con su manta de cuadritos en las rodillas, y estaba diciendo a uno joven, yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista, ¿no? Diciendo... Pero bueno, el que iba a contaros que era el que realmente me preocupó cuando lo leí, porque me pareció que nos lanzaba un mensaje muy de reflexión, ¿no? Y era un tipo dando un mitin en el año 77 y diciéndole a la gente, un tipo claramente proveniente del franquismo, diciendo, o nosotros o el caos. Y desde el público alguien le grita, el caos, el caos. Y dice el tipo, da igual, el caos también somos nosotros. Fijaos que en ese chiste lo que había era el corazón de por qué nació Podemos, que es la política de la resignación. Fijaos que la resignación en España ha sido una política de Estado. De repente, fijaos que ellos marcaban el relato de lo que podía ser y lo que no podía ser. El relato de lo que teníamos que entender casi por cualquier elemento. Ellos nos daban escrito en piedra qué era democracia, qué es España, qué es la libertad, qué es cualquier elemento. Y nosotros, fijaos, no podíamos criticarlo, porque si lo criticábamos nos decían, estáis rompiendo el consenso. Y de repente el consenso, fijaos, se convertía en una trampa que nos impedía abrir ningún tipo de debate. Fijaos que dice mi amigo Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que esa frase tan del franquismo de hija, tú no te signifiques, hijo, tú no te signifiques, terminó al final traduciéndose en que de tanto no significarnos, nos convertimos en insignificantes. De tanto no significarnos, de tanto interiorizar que no había nada que hacer, nos fuimos, fijaos, convirtiendo en insignificantes. Pero llegó un momento en que entendimos que eso no podía ser. Fijaos que Podemos nació con la estricta desobediencia. Yo he contado durante la campaña, ya me habré comido todo el tiempo, ¿no? ¿Me callo ya? Termina. Pero yo es que no he empezado. No, iba a contaros un chiste, pero si cuento el chiste luego me lo tenéis que descontar el tiempo. ¿No lo cuento? Es que me gusta mucho, igual lo habéis oído ya 1000 veces, ¿no? Pero es que cuando yo estaba pensando el nacimiento de Podemos, pensaba en estos elementos, ¿no? Que es un chiste que lo puse en el libro, en el curso urgente de política para gente decente, porque fijaos, me pareció que estaba en el espíritu de lo que tenemos que ser nosotras y nosotros, ¿no? Sabéis que una de las historias más potentes, ¿no? de la Biblia es el pacto de Dios con Abraham, ¿no? Que es el pacto que implica que hay un pueblo obediente que siempre lo que dice Dios, sin ningún tipo de cuestionamiento, lo hace. Entonces, noche cerrada, en la casa de Abraham, cerca de Galilea, y una voz profunda de ultratumba dice, Abraham, levántate, despierta a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y sacrifícalo allí en señal de amor a Dios Todopoderoso. Sara llorando, pero Abraham, levanta al niño, pero Abraham llorando a la mujer, que levantes al niño. Decía, Saramago dijo que si Abraham tuviera 2 dedos de frente, hubiera mandado a Dios a paseo, ¿no? Pero bueno, por eso de la alianza y el pacto y esas cosas. Entonces la pobre Sara va a la habitación, levanta al niño, el niño se frota los ojos. ¿Qué pasa, madre? Que vayas con padre al bosque a sacrificar, a un sacrificio. Ah, vale, sí, se pone su camisita, va en camino y por el camino Isaac era listo, le dice, padre, ¿y
y el animal, la bestia para el sacrificio, y Abraham dice, ya, ahora vemos. Y llegan a un claro y allí le pone sobre unas maderas, le quita la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso. Guarda el puñal, regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Y Abraham, siempre tan obediente, guarda el puñal, se enrumba hacia la casa y el joven Isaac se incorpora y dice, si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina, ¿no? Entonces, fijaos, la verdadera historia de Abraham me la contó un cura guerrillero de la teología de la liberación en Colombia. La historia, fijaos, me gusta mucho porque es la invitación a la desobediencia, la invitación a desobedecer, la invitación, fijaos, a no aceptar sus verdades. Y eso, fijaos, es el miedo que ha supuesto Podemos. Fijaos que nosotros les hemos roto el salvoconducto que ellos tenían. Fijaos que entre ellos siempre se han ocultado sus traiciones. Entre ellos, fijaos siempre, el Partido Socialista al Partido Popular, el Partido Popular al Partido Socialista, y siempre, como han hecho bisagra con el PNV o como con Convergencia y Unió, siempre han buscado la manera también de ocultarse entre ellos sus vergüenzas, ¿no? Y al final tenemos 4 grandes partidos de la casta que son los que nos han gobernado. También PNV, también Convergencia y Unió y, por supuesto, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y fijaos que de repente surge la gente de Podemos y nosotros no les reconocemos su salvoconducto. A nosotros nos da igual que nos digan, oye, que tenemos aquí un pacto de que no nos agredimos entre nosotros. Y nosotros le decimos, no, nosotros vamos a tener un pacto con el pueblo que implica que si has robado vas a tener que pagar ante la justicia y vamos a hacer todo lo posible para que además devuelvas el dinero. Porque ya está bien de que aquí nadie devuelva el dinero. Y de repente, fijaos, se asustan. Y dicen, oye, pero vamos a negociar. Decimos, no tenemos nada que negociar con vosotros. De lo que se trata, fijaos, es de que dejéis de robar y que paguéis por lo que habéis robado y que lo devolváis y que de repente hagamos política de otra manera en este país. Y de repente, fijaos, los de Podemos, que no reconocemos a esta gente su espacio, nos pasamos a convertir en gente profundamente sospechosa. Fijaos que nosotros rompimos, ya voy terminando, sí, no sé, seguimos fuera. Fijaos que el hecho de que no viniéramos de la política les empezó a ponerse profundamente nerviosos. Y fijaos, dijimos algo que también es muy importante para nosotros. Dijimos que desde el comienzo íbamos a confiar en la gente. Desde el momento 1, cuando le dijimos a Pablo, te tienes que presentar. Si recordáis, dijimos, necesitamos, para presentarnos, el aval de 50.000 personas. Y nos damos un mes. Y conseguimos, nos dijeron, estáis locos, vais a conseguir avales, estáis muertos. Conseguimos 100.000 avales en un día. Y dijimos, las listas electorales de Europa las va a hacer la gente, no la va a hacer la cúpula de ningún partido. Y nos dijeron, estáis locos. Y la gente, si le das a la gente la posibilidad de escoger, va a escoger a Chiquilicuate, va a escoger al Pato Donald. Y decíamos nosotros, pues entre Ana Botella y el Pato Donald, preferemos al Pato Donald, ¿no? Y dijimos, fijaos, vamos a confiar en la gente para hacer el programa electoral. Y no estaría tan mal ese programa electoral que hicisteis todas y todos cuando el GUE en Europa eligió a Pablo Iglesias, su representante, para presidir el Parlamento Europeo. Y dijimos que, fijaos, ibais a ser vosotras y vosotros, que es lo que nos convoca aquí hoy, ibais a ser vosotras y vosotros los que ibais a hacer los reglamentos de Podemos. Y nos dijeron, estáis locos. Y 100.000 personas participando en unos reglamentos. Y decíamos, pues va a ser verdad que la gente está loca, 100.000 personas, fijaos. Y dijimos que iba a ser la gente la que nombre a cualquier cargo. ¿Y sabéis qué dijimos? Dijimos que esa tenía que ser el corazón de la metodología de Podemos. Que la gente fuera la que siempre tomara las decisiones. Y fijaos que ahí entendimos algo muy, muy relevante. Y es que habíamos delegado la política. Y al delegar la política nos habíamos desentendido. Y cuando de repente viene la crisis, vimos que estábamos desarmados, que habíamos perdido las herramientas para podernos defender a nosotros mismos. Y por eso, fijaos, nació Podemos con esa metodología. Y dijimos, tenemos un gran problema. Y es que la política ha generado un alejamiento de la ciudadanía, porque tiene unas reglas internas que tenemos que cambiar. Y establecimos, fijaos, que había que cambiar esas reglas internas. Porque no íbamos a dejar solamente a la suerte
que la gente de Podemos seamos mejores que los demás simplemente porque sí. Dijimos, creemos que eso va a ocurrir. Creemos que la gente que va a venir a Podemos son gente con una sensibilidad diferente, son gente que se ha cansado de otra forma de hacer política, son gente que estaba muy alejada de los partidos, son gente muy decepcionada y va a venir aquí porque está generándose una nueva ilusión. Pero vamos a establecer algo más, vamos a establecer reglas para que no nos convirtamos nosotros en casta. Y dijimos que nadie va a estar más de 2 legislaturas en la política. Se han terminado las etapas donde la gente hace su biografía de 30 años, 40 años dedicada a la política. Y dijimos que aquí nadie va a venir a la política a forrarse. Y establecimos que había que hacer una limitación de los salarios. Y dijimos también, fijaos, que se tenían que terminar las puertas giratorias. Pero es que no habéis visto que los jueces están llamando a miembros del gobierno del Partido Socialista, de Zapatero, porque los jueces dijeron que tenían que devolvernos a los españoles casi 4.000 millones que nos habían cobrado de más las eléctricas y no les habían hecho caso. Y uno dice, pero ¿cómo te van a hacer caso si están luego todos trabajando en las eléctricas? ¿Cómo van a hacernos caso? Y fijaos, 4.000 millones lo que podríamos hacer con ese dineral. Y por tanto dijimos, se han terminado las puertas giratorias. Pero eso nos parecía poco y establecimos lo que creemos que es el corazón de Podemos, que es el revocatorio de los mandatos. Vosotras y vosotros tenéis la facultad, porque creemos en la democracia, en cualquier momento, a cualquier cargo electo que tenga que ver con Podemos, a cualquier cargo electo que tenga que ver con Podemos, podéis revocarle. Hace falta muy poquita gente para poner en marcha un mecanismo para que si de repente veis que cualquiera de nosotras o de nosotros no estamos cumpliendo aquello para lo que nos habéis elegido, nos mandéis otra vez a nuestra casa. Solamente confiando en la gente, solamente entendiendo que solo el pueblo salva al pueblo, creemos que podemos enfrentar los retos que tenemos. Retos, no os engañéis, retos que no vamos a solventar solamente las caras conocidas de Podemos, que nadie se engaña al respecto. El contrato sexual donde las mujeres estáis trabajando 3 y 4 veces más que los hombres. El problema medioambiental, que nos hemos olvidado de él por culpa de la crisis económica, pero que tiene devastado medio planeta. El problema de las migraciones, que tenemos que enfrentar con un poquito de humanidad. Los problemas del desempleo, donde el desarrollo tecnológico destruye empleo y tenemos que repartir el trabajo. Y tenemos que enfrentar el hecho de que es absurdo que la gente trabaje y se jubile más tarde cuando los jóvenes no pueden entrar en el mundo laboral. Tenemos que debatirlo, que nadie lo debata por nosotros. Tenemos que debatir qué hacemos si ayer para ser ciudadanas y ciudadanos lo hacíamos a través del trabajo y hoy no hay trabajo para todos, si no tenemos ya que ir pensando en términos de una renta básica, que por cierto, en Euskadi o en algunas partes de Euskadi se ha avanzado mucho más que en otros lugares del conjunto del Estado. Por eso, fijaos, son elementos que no tiene que solventarlos ningún técnico, porque son problemas políticos, porque si les damos a los técnicos la responsabilidad, casi siempre los técnicos van a responder a los intereses de su trabajo paralelo, que casi siempre va a ser para grandes empresas, va a ser para aseguradoras, para farmacéuticas. Si los problemas son técnicos, los van a solventar los expertos sin más. Si los problemas son políticos, los vamos a solventar nosotros. Y lo último que os digo, que es lo que me hace estar aquí hoy con los compañeros. Fijaos que uno de los grandes problemas que enfrentamos, diría que el mayor problema, es cómo en la política conjuntamos democracia y eficacia. Cómo somos capaces, fijaos, de construir herramientas capaces de echar a la casta a donde corresponde. ¿Cómo vamos a ser capaces de construir herramientas para ganar elecciones? Construir herramientas, fijaos, para luchar contra medios de comunicación, banqueros, la troika, los partidos políticos, las grandes empresas, el IBEX 35. ¿Cómo conseguimos, fijaos, ser lo suficientemente eficientes como para luchar contra eso, pero al mismo tiempo, no matar esa emoción que despertó el 15M? ¿Cómo somos capaces de mantener esa politización que hace que uno vaya a un círculo y sienta que está en su casa? Que nadie te está bajando línea. Que los más expertos no te dicen, oye, yo sé más de política que tú. ¿Cuántas veces he dicho yo en la campaña que a esa gente que dice, yo no estoy en política para hacer amigos, de mi parte les mandéis un poquito a la mierda? Estamos en política para hacer amigos. Pues por supuesto que estamos en política para hacer amigos. ¿Y sabéis cuál es la cuadratura del círculo? La cuadratura del círculo son las candidaturas, claro que podemos. ¿Sabéis por qué? Porque han entendido una cosa que otros, incluso estando muy cerca de nosotros, no han terminado de entender. Y son gente nuestra, y son gente con la cual dentro de nada vamos a seguir peleando y trabajando conjuntamente.
Porque yo estoy aquí presentando a una candidatura, pero también saludamos a las otras candidaturas, porque hemos terminado con esa idea de que la discusión solamente puede generar enemistades, que solamente cuando discutimos en política tenemos que salir llenos de heridas, que no, que eso es hacer, no política, es hacer teología. Ya basta de esas discusiones donde tenemos miedo al debate. En Podemos no tenemos miedo al debate, pero claro que tenemos posiciones diferentes. Y os decía que la candidatura que he venido aquí a acompañar y también a sentirme acompañado, es una candidatura que ha entendido, fijaos, lo más difícil en política. ¿Sabéis qué es lo más difícil? Que los círculos no son de los militantes, sino que los círculos son de todo el mundo. Lo más difícil de entender es eso. Fijaos que lo que siempre ha matado a la política, y algunos venimos de haber intentado hacer política en otros lados, lo que ha matado siempre a la política es la pelea interna. Y la pelea interna, ¿sabéis por qué ha sido siempre motivada? Por el reparto de cargos. Y el reparto de cargos genera familias. Y de repente la gente dice, no, yo tengo más derechos que tú porque yo estoy aquí. Pero ¿cómo voy a tener yo los mismos derechos que estoy aquí en el círculo todo el día que alguien que no viene? Y nosotros en Podemos hemos dicho, tenemos que cambiar esa manera de pensar. Que si tú estás en el círculo es porque quieres, porque tienes esa voluntad y tienes ese compromiso. Y si estás buscando que te lo recompensen, igual el círculo no es el sitio. Tienes otros partidos para hacer esa tarea. Y fijaos que hemos planteado que hay gente que no tiene tiempo. Las mujeres tenéis menos tiempo porque tenéis mucha más tarea que hacer, porque conforme baja el estado social os cargáis de más tareas. Y hay gente que trabaja, y hay gente que tiene otras obligaciones, o hay gente que quiere hacer política pero no quiere estar en los círculos. ¿Qué pasa? Que esa gente ya no hace política. Cometemos otra vez el error de que política solamente la hacen los militantes. Esta candidatura que tú estabas aquí presentando, las candidaturas, claro que Podemos, fijaos, responden a eso que hemos entendido los que pusimos en marcha el proceso de Podemos, que es quizá equivocarnos, pero os hicimos una promesa, y es que si nos equivocamos, nos vamos a equivocar de manera diferente. No hay ninguna garantía de que lo que estamos haciendo salga diferente, porque el futuro no está escrito. Lo que sabemos es que si ponemos reglas diferentes y si hacemos las cosas de manera diferentes, si nos equivocamos, vamos a aprender muchísimo, porque en esa experiencia vamos a sacar mucho conocimiento para cómo vamos a intentarlo la próxima vez. Por eso, fijaos, si hoy estoy aquí con vosotras y con vosotros, es porque creo que lo que estáis representando es el ejemplo máximo de generosidad. Estar en política y no querer nada. Dedicar horas a los círculos y decir que los que están fuera de los círculos mandan tanto como el que está muchas horas en los círculos. Invitar a los que todavía no han venido a la política y saber que toda esa gente que todavía no está es tan importante como los que ahora estamos. Entender que estamos aquí de una manera circunstancial y que la principal de nuestras tareas es convencer a esa mayoría silenciosa que todavía no viene porque tiene miedo, porque les han convencido del voto útil, porque les han amenazado con las redes clientelares. Por tanto, fijaos, estamos también en el momento más difícil, porque es el momento que más tiene que ver con la vieja política. Es el momento donde más nos vamos a parecer a la lucha interna, pero al mismo tiempo es el momento más generoso de Podemos, porque es el momento donde estamos dirimiendo, donde estamos aclarando si somos realmente una fuerza política, no para los militantes, sino para toda la ciudadanía. Por eso estoy aquí, para daros las gracias por todo esto. Durante toda la campaña electoral he repetido muchas veces, fijaos, una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que decía que si tú quieres navegar, no empieces construyendo barcos, cortando tablas, clavando clavos, reclutando tripulación, dibujando mapas. Si tú quieres navegar, crea en la gente anhelo de mar. Creo que Podemos es ese anhelo de mar. Y ahora las candidaturas, claro que Podemos, junto con todas vosotras y vosotros, son esa tripulación llena de marineros, marineras y llena también de capitanas y capitanes, que es lo que somos al fin y al cabo todos nosotros. Los imprescindibles, porque hemos entendido lo que os decía antes, dos cosas, que solamente salva al pueblo y porque somos mayoría, somos alegría. Muchas gracias, si se puede.